Vía Pública. 11 de la noche con un minuto en este día 14 de julio, celebración en Francia, un desfile precioso allá al otro lado del mundo, también celebración de la comunidad francesa residente en nuestro país. Un día lunes, como los lunes, muy políticos, marcados por lo que fue la encuesta CADEM. Vamos a estar conversando, por supuesto, de aquello. Pero además, aquí en nuestra capital, en una sesión que fue rotulada como secreta, la Comisión de Constitución del Senado analizó los casos de drogas que han sido detectados al interior de las Fuerzas Armadas y de las policías, además de su eventual vinculación con el crimen organizado. La sesión se realizó esta mañana en la sede de Santiago del Congreso con la presencia de los ministros de Seguridad Pública, de Defensa, de Hacienda, además de todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, el director general de la PDI, el director de Carabineros y también el fiscal nacional. En el caso de los ahora 5 exfuncionarios de la FACH que intentaron trasladar 4 kilos de ketamina en un vuelo institucional desde Iquique a Santiago, la investigación la está llevando adelante el Ministerio Público. El ente persecutor va a realizar la formalización de los cargos mañana martes en el Juzgado de Garantía de Iquique, mientras los alcances de esta reunión de los senadores con los altos mandos de las Fuerzas Armadas los vamos a conocer en los próximos días, ya que se ha dicho, por lo menos en los titulares, que va a haber algunos cambios administrativos y legislativos para hacer frente a este problema que ha tenido ya marcas en la agenda pública durante las últimas 2 semanas. Pero, lo hemos dicho, semana política, semana muy política, sobre todo anoche después de conocerse los resultados de la encuesta CADEM, que le dan a José Antonio Kast 27%, a Janet Jara 29% y a Evelyn Matei 14%. Ha sido el comentario de esta jornada, por eso hoy día estamos con un panel político de análisis y nos acompaña acá en el estudio Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Y también está Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, Dado. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Rubén? ¿Por qué se habló tanto hoy día de los resultados de la CADEM? Como nunca, sorprendieron los guarismos, sobre todo el de Evelyn Matei, 14%. Marco. Sí, yo creo que el guarismo de Evelyn Matei y la posición que está teniendo Janet Jara, ¿no es cierto?, producto de este efecto, vamos a decir, que generaron las primarias y que por lo tanto ha hecho que la conversación gire mucho en torno a ella, ¿no? Pero el tema es justamente Evelyn Matei, porque el fin de semana se habló mucho respecto de lo que está pasando con su candidatura. Diego Paulsen no había planteado que de alguna manera ellos tenían que enfrentar a un enemigo o un adversario más bien, que era José Antonio Kast interno, y un rival político que era Janet Jara, ¿no? Le salió a enmendar la plana María José Hoffman y varios más, que le dijeron en realidad que no era así, que no era el rival, ¿no es cierto?, a derrotar José Antonio Kast. Y eso es porque efectivamente se están observando, creo yo, algunas dificultades tanto de diseño de la campaña, como también, creo que lo comentábamos el martes pasado, dado contigo, con Rodrigo, el sentido de la urgencia, ¿no? Yo tengo la impresión que se demora mucho en salir. Todo esto que se ha hecho respecto de una guerra digital de la que ha sido objeto Evelyn Matei, no ha tenido de alguna manera, yo creo, el reclamo consistente de parte del comando de que efectivamente que hay una operación también, ¿no es cierto?, para un poco desestabilizar la candidatura de Evelyn Matei, que no viene desde el oficialismo, sino que viene desde la propia oposición que está generando, ¿no es cierto?, este ambiente de guerra de contraste que se llama, ¿no es cierto?, en redes sociales, justamente para poder horadar lo que es la candidatura de Evelyn Matei, y por eso que el resultado hoy día de 14% es una mala noticia justamente para su comando. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Este 14% que tiene Evelyn Matei en la CADEM es coyuntural de esta semana o es una tendencia que comienza a confirmarse de que Evelyn Matei va a la baja en la presidencial? Bueno, hemos visto que es una tendencia, pero yo coincido con Marco. Todavía resta un tiempo gigantesco en política, restan más de 4 meses para la campaña, hasta hace 15 días, hasta antes de las primarias, incluso Evelyn Matei con algún grado más de dificultad, por cierto, que después de 2 años de estar en la pole position, en el primer lugar, hay un cierto desgaste y acomodar las piezas ya en campaña no ha tenido la facilidad que se esperaba. Pero claro, es una llamada de atención, una señal de alerta que tiene que interpretarle al comando, tiene que hacerse cargo de eso, de estas señales a veces como dispares. Yo creo que lo comentaba Marco y tú también, creo que las palabras del jefe de campaña no fueron las más afortunadas en el diario. Sin duda,
yo tampoco soy de los que cree que la estrategia aquí es de guante blanco. Si efectivamente Evelyn Matei ha perdido un porcentaje de votantes que deben estar en José Antonio Kast y debe recuperarlo. Y eso también significa marcar ciertos grados de diferencia. Por cierto, no es el adversario, no es el enemigo. El adversario está al frente, que es Janet Jara. Y por lo tanto, hay que, yo creo que, ordenar y estar con tranquilidad. Esa es la mirada que tengo yo. Porque resta mucho tiempo, falta todavía que se inscriban las listas, falta definir si la centro derecha o las oposiciones van a ser capaces de lograr una lista unitaria o no, de ver si existen también la posibilidad de ciertas abstenciones en algunas regiones, si es que no hay acuerdo en una sola lista. Yo creo que todavía queda una cantidad de agua importante por correr, pero sin duda hay una señal de alerta que tiene que hacerse cargo. Además, yo tengo entendido que también otros números de otras encuestas no son tan negativos, lapidarios como los que conocimos que hay. Yo me preocuparía de dos cosas, más que del número que tiene Matei en el voto cerrado, que es este 14%. Creo que hay ciertas señales más preocupantes. Una son los atributos, que los atributos también ha perdido o pierden todos con José Antonio Kast. Yo tengo la impresión de esta campaña, siempre lo hemos dicho Marco, va a ser muy de atributo, muy sentimental, y ella tiene que también ir posicionándose en eso. Y lo otro, que efectivamente el presidente Boric alcanza su mayor aprobación en los últimos 2 años. Y si uno se fija, la votación o la intención de voto que tiene Janet Jara va muy correlativa a la aprobación del presidente. Si uno lleva ese 28% a un 100%, está en torno al 37%, que es casi lo mismo de aprobación que tiene el presidente Boric. Y los últimos años siempre han sido una tendencia al alza de la aprobación del presidente. Entonces hay que estar atento también a esos dos elementos, atributos, y aprobación presidencial. Sí, y ya vamos a ir al presidente Boric, pero quiero seguir con Evelyn Matei. ¿De quién se tiene que rodear Marco en lo que queda, en lo que viene? Porque ya vimos ayer esta irrupción de Diego Paulsen, donde dice que el adversario es Kast. Sale hoy día gente de la UDI, de la misma Chile Vamos a inventarle la plana, como dices tú. ¿No tiene validez, o sí? Para poder seguir como siendo el vocero de Evelyn Matei, ¿no tenía el tonelaje como para que no le peguen tan fuerte? Bueno, eso está demostrando justamente la debilidad en la estructura que le da soporte a la candidatura de Evelyn Matei, ¿no? Se pensaba que él iba a poder de alguna manera servir como mediador de puente entre los distintos actores que están detrás de su candidatura. Recordemos que hay 3 partidos, Renovación Nacional, la UDI y Bópoli, que de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen un rol muy importante en la campaña, pero evidentemente le ha faltado al exdiputado Paulsen de alguna manera una mayor apropiación de ese rol, ¿no?, del rol de ser el que comanda, el que tiene de alguna manera, ejerce una jefatura de la campaña propiamente tal, pero creo que también porque las desorientaciones que hemos visto tienen que ver, creo yo, más de fondo con una ausencia de un relato, de una narrativa. A mí no me queda claro bien a quién le habla Evelyn Matei. Ese es el problema. ¿A quién le está hablando, no? Tenemos claro a quién le habla José Antonio Kast, más o menos tenemos claro a quién le habla Janet Jara y el propio Johannes Kaiser, ¿no? Que en su proclamación fue muy claro respecto de a quién le estaba hablando. No queda eso muy prístino en el caso de lo que está haciendo Evelyn Matei, ¿no? Si es que le está hablando al electorado de la derecha tradicional, si es que le está hablando, ¿no es cierto?, a esto que llamamos el centro político, por decirlo de una manera, pero estamos hablando de estos electores moderados, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, ojo, la última que salió el mes de mayo, junio, un 40% de los encuestados, o sea, 4 de cada 10 dice no alinearse en el eje derecha-izquierda, ¿no? Al medio. Exactamente, o sea, estamos hablando de un volumen importante de personas que son muy amplias, muy heterogéneas, que no se identifican en el eje izquierda-derecha y por lo tanto son elementos que hay que tener en cuenta respecto de a quién tú le vas a hablar y eso es muy importante en esta etapa. Rodrigo, quería preguntar también por temas de la derecha, pero por las listas parlamentarias. Hemos visto que han habido declaraciones de lado y lado dentro de Chile Vamos, algunos quieren la lista unitaria, otros no quieren absolutamente nada. ¿Se va a poder lograr esta unidad o se va a cumplir el pronóstico de varios analistas que dicen que el Congreso de la República podría quedar para el oficialismo en mayoría a contar del próximo periodo? Lo primero es que, antes de hablar de esta discusión, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque mucha gente dice, no, que Evelyn Matei ha bajado en la encuesta, que ahora José Antonio Kast. Entonces, por eso las derechas, o cierto sector de la derecha, está de alguna otra forma buscando este acuerdo para no tener una merma parlamentaria. Pero yo tengo la sensación, y mi opinión es que esto cambió radicalmente desde el minuto en que Janet Jara obtuvo un 60% de votación, hundió al socialismo democrático y es muy probable que el oficialismo vaya en una sola lista. Yo creo que esos dos elementos cambiaron también la lógica y cambiaron la campaña. Yo creo que también un poco esta como
buscar el horizonte, a quien hablarle de Eleni Matei, también está en esta lógica de que hay un oponente que no estaba en la papeleta antes de la primaria. Entonces, hay cierto acomodo que efectivamente ha sido quizá más lento del que uno debiese esperar de un candidato presidencial. Pero dado la posibilidad de que el oficialismo vaya en una sola lista, nuestro sistema electoral, y eso hay que me entiendan bien los televidentes, premia la acumulación de votos. O sea, eso es obvio. O sea, entre más votos tenga una lista, más posibilidades de alcanzar representación de los escaños que se están disputando en el distrito o en la circunscripción. Por tanto, cambia y altera un poco la lógica de quién está al frente. Pues si al frente va a ir Chile Vamos, por otro lado va a ir el Partido Republicano con el Partido Nacional Libertario, los social cristianos, e incluso puede ir el Partido de la Gente, que pueda identificarse con otro. Claramente esa fragmentación va a alterar el resultado final, aunque sea la suma total. Entonces, tiene mucho sentido para la oposición, si quiere, independiente si gana Eleni Matei, independiente si gana José Antonio Kast, de romper esa lógica que vivió el expresidente Piñera y que vivió en parte también el presidente Boric, de un Congreso hiperfragmentado, en que el diálogo es muy posible y adelante, tener sentido de responsabilidad, le llamo yo, y buscar la forma efectivamente de enfrentar a su oponente que va en una lista y que eventualmente acumularía una gran cantidad de votos y que con menos votos, si está fragmentado, puede tener más escaños, porque esto premia eso. ¿Ocurrirá? En la mañana entrevistamos al senador Osandón, presidente del Senado, decía que la derecha va derecho al suicidio político. ¿Y él estaba a favor? Claro, la derecha ha dado muchas demostraciones de que no tiene la vocación de poder que sí tiene la centroizquierda. Y yo bajo esa lógica y escuchando también declaraciones de algunos personeros, particularmente del Partido Republicano, yo veo que hay más espacio, y también algunos de Bópoli, que el jueves pasado estuvo el presidente Juan Manuel Santa Cruz también acá, yo escuché también a otras de Renovación, a lo mejor o no entienden el sistema electoral o no entienden el sistema de responsabilidad política de un sector de tener mayoría en el Congreso si son gobierno y también si son oposición. Eventualmente puede llenar Jara y quizás las reformas que ella quiere implementar pueden encontrar un dique para las ideas de la centro-derecha en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Por tanto, hace mucho sentido. Las posibilidades, dadas este tipo de declaraciones, se ven más lejanas que cercanas, para ser bien honesto, y uno esperaría al menos que tuvieran la capacidad para poder sentarse en la mesa y ver la posibilidad de llegar a pactos de omisión en aquellas regiones o circunscripciones donde se eligen 2 senadores que eventualmente pueden marcar mucha diferencia en un eventual gobierno si ellos son oposición. Marco, ¿cómo lo ves? No, quería agregar a lo que decía Rodrigo respecto de cómo opera el sistema electoral que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Que efectivamente premia la concentración, pero que también cuando tú tienes más de una lista, 2 o 3, la pugna entonces se produce al interior del pacto, ¿no? En donde los candidatos empiezan a pelearse entre ellos y por lo tanto eso es una amenaza importante para la unidad del sector, ¿no? Por eso que es complicado las 2 listas o más de 2 listas, ¿no? Podría darse incluso ese escenario, ¿no? Es cierto que una lista y es cierto que el oficialismo, por lo menos hasta ahora, estamos prácticamente a 32 días de que vence el plazo para inscribir, ¿no es cierto?, las listas, que es el 18 de agosto, por lo tanto, o los pactos más bien dicho, ¿no? Y por lo tanto hasta ahora el oficialismo aparentemente podría estar compitiendo en esa fórmula. Pero ojo que aquí estamos hablando de que hay 183 cargos que son los que están en disputa, ¿no es cierto? Y en el oficialismo, hasta donde sabemos, hay 404 candidatos. Tampoco es fácil. Tampoco cómo calzas eso, ¿no? Cómo haces lo que se llama la geometría diversa, ¿no es cierto?, para poder hacer calzar ese número o esa pretensión de cupos tan alta respecto de los cupos que están disponibles. Entonces, yo creo que de aquí al 18 de agosto, como digo, en 30 días más, va a haber un fuerte enfrentamiento, tanto en el oficialismo como en la oposición, porque el tema parlamentario es muy importante por las razones que planteaba también Rodrigo respecto de cómo se le da gobernabilidad desde el Congreso, ¿no es cierto?, independientemente de quién sea el presidente o presidenta de la República, ¿no? Es muy importante la elección parlamentaria y aquí se juega mucho, tanto en el oficialismo como en la oposición, intereses, ¿no es cierto?, por mantener ciertos equilibrios en el Parlamento. La única persona que ya está en la papeleta es Janet Jara, que hoy día fue proclamada por el Tribunal Calificador de Elecciones, ya formalmente es candidata a la presidencia de la República por sin renunciar al partido. Unidad por Chile.
Y ella decía en la mañana que es la candidata de Unidad por Chile más que de un partido, porque se vuelve a insistir de que es comunista, que el martillo de la hoz, que se va a despercudir de aquello, si tiene que renunciar, si hay que congelar. ¿Eso ya pasó? ¿Ya dejó de ser tema, Marco? Yo creo que sí, yo creo que... ha sido mágico esto que logró... Efectivamente, ¿no? Lo comentábamos también la vez pasada en el actual padrón electoral que se cierra pronto, ¿no? A fines de esta semana, ¿no? Hay un tercio del padrón de personas que han nacido después de 1990. Estamos hablando de 4 millones, por lo menos, de personas que, evidentemente, el tema del Partido Comunista no tiene la fuerza y la carga simbólica que tiene para los mayores de 50 años, ¿no? Que también son parte del padrón. Por lo tanto, el padrón, como es heterogéneo, tiene estas complicaciones. Pero, por lo menos, ¿no es cierto?, hasta ahora, de alguna manera, producto también del azar, diría yo, más que buscado, en cierta forma, Janet Jara ha logrado sortear este tema del anticomunismo. De hecho, José Antonio Kast, ¿no? Su estrategia de campaña no es colocarse en una posición de anticomunista. Él le critica a Jara, ¿no es cierto?, el ser la representante de un gobierno fracasado. Esas son las palabras que él utiliza, ¿no? Porque lo que está apostando de alguna manera José Antonio Kast es a la lógica de la alternancia, ¿no? Ahora nos toca gobernar a nosotros, ¿no? Y por lo tanto, lo que cuestiona respecto de Jara es que sea la representante de un gobierno que no ha podido resolver los problemas que sí él y su coalición, ¿no es cierto?, de resultar electo podrían contribuir a resolverlo. Ya. Rodrigo, con la proclamación ya hoy día del Tribunal Calificador de Elecciones, con el lanzamiento ya oficial de Johannes Kaiser el fin de semana, entramos en la tierra derecha de las elecciones. Fue bien duro Johannes Kaiser con ella, le dijo que era Michelle Bachelet con esteroides. ¿Esa va a ser de alguna manera la tónica en lo que viene de la campaña, la vulgaridad, la polarización, las fricciones, los choques entre los candidatos? Yo espero que no. Pero creo que va a ser. Espero que no, porque a mí no me gusta y creo que le hace mal a la política esos niveles de agresividad, de polarización. Uno puede tener diferencias programáticas, ideológicas, incluso históricas, pero yo creo que esos términos le hacen mal a la política. ¿Pero fue un gustito de Johannes Kaiser? ¿Se le salió o esa es la estrategia del atacar duro al rival? Yo tengo la sensación de que a él le conviene mostrarse como la antítesis de Janet Jara y frente a eso él va por ella. O sea, él va a tener que de alguna otra forma enrostrarle y él representa una identidad ideológica que probablemente justamente tenga este grupo de electores que para ellos haga mucho sentido el anticomunismo y por lo tanto da la impresión de que sí va a tratar de apelar a ese argumento para contrastarse con ella, más que la tecla de que es continuadora de un gobierno que no ha podido hacer las reformas que prometió, que tiene el empleo sobre 2 dígitos, sobre todo mujeres, con la delincuencia sin solución, con la lista de espera, o sea, todas las deficiencias que ha tenido este gobierno, yo tengo la impresión de que Johannes Kaiser va a apelar mucho más a este tema identitario, que también es un motivo importante para convocar a la gente a votar, que los motivos más racionales que tengo la impresión que deban apelar y debiesen apelar los candidatos opositores, tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast, que es justamente tocar la tecla de que es continuadora del gobierno de Gabriel Boric y ahí hacer la lista de los fracasos y de las deficiencias que ha tenido este gobierno. Hoy día, el fin de semana presentó equipo también Johannes Kaiser. ¿Da confianza a ese equipo o todavía lo ves como muy pequeñito? No, todavía no es suficiente para que la gente que está observando cómo se están empezando a desplegar las candidaturas, se haga una convicción de que lo que hay detrás de Kaiser puede asegurar condiciones de gobernabilidad. Ya, pero no es que va a empezar a subir desde el domingo. No, yo creo que no. Yo creo que lo de Kaiser es un intento desesperado, ¿no es cierto?, por mejorar su posición negociadora, ¿no? Las encuestas muestran que efectivamente su candidatura solo podría mejorar el desempeño en los números de Janet Jara, ¿no? Y dificultar y profundizar la pugna que hay hoy día, la disputa que hay entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Por lo tanto, es una candidatura que en el sistema y en el orden que tenemos de los factores hoy día, evidentemente, se está desfondando, ¿no? A pesar de los esfuerzos que él hace, ¿no es cierto?, no son suficientes porque evidentemente José Antonio Kast o Evelyn Matei pueden representar mejor, ¿no es cierto?, y desde una perspectiva mucho más constructiva la crítica que él intenta instalar, ¿no? Yo creo que lo del sábado fue premeditado, lo que él busca es polarizar,
¿no? Derechamente el escenario político, ¿no? En una lógica ellos versus nosotros, ¿no? Pero evidentemente eso es lo que no es lo que la mayoría de la gente quiere, menos ese 40% que para mí es muy importante, que según la encuesta del Centro de Estudios Públicos se alinea en el eje derecha-izquierda y tampoco, ¿no es cierto?, se identifica con nada de eso. O sea, es más del 40% en realidad, sino que estamos hablando prácticamente un 60% de personas que no están en esa lógica, ¿no? Ya, o sea, ¿tú crees que el centro va a actuar, se va a pronunciar? O sea, que el centro también no es un espacio ideológico, sino que yo diría que es un espacio todavía muy amplio, muy heterogéneo. No podemos hablar de un centro, sino que de distintos componentes que hay dentro del centro, de lo que llamábamos antes el centro político, ¿no? Sobre todo entendiendo que más que hablar de centro, yo hablaría de un componente importante de electores moderados que quieren cambios graduales y por lo tanto a esa gente no le hace mucho sentido esta estrategia polarizante que plantea Johannes Kaiser. Rodrigo, la candidatura de Johannes Kaiser, ¿es de verdad, va a llegar hasta el final? Lo pregunto porque hoy día en la mañana varias personas le plantearon a José Antonio Kast si había una estrategia detrás del lanzamiento oficial ya de Johannes Kaiser y con esta posición tan dura, criticando muy duramente a los rivales. ¿La candidatura es feble? ¿Va a llegar hasta el final o tú olfateas de que puede haber algo allí? Yo hasta hace un tiempo atrás apostaba que no llegaba, pero todas las señales que ha transmitido el propio Johannes Kaiser, no tengo por qué dudar de su palabra, ha dicho que sí, que va a avanzar. No creo que sea una estrategia del comando de José Antonio Kast, pero creo que le conviene. O sea, se ha visto beneficiado de tener un candidato que de alguna forma interpele con esa brutalidad al gobierno, que se ponga más a la derecha de José Antonio Kast. Le ha entregado cierto grado de moderación que yo creo que ha sabido capitalizar muy bien el comando. En política uno ve también que uno dice que no, que sí, que no, y al final cambia de opinión, pero ha sido muy categórico y no tengo por qué dudar de que está construyendo un proyecto político. Me da la sensación de que él va a apostar a una buena representación parlamentaria, aumentar el número de diputados y tener senadores, que no tiene hoy el Partido Nacional Libertario, y él probablemente seguir a la cabeza de este partido con una proyección más a largo plazo, pero teniendo una buena estructura parlamentaria. Lo que yo veía lejano hace solo un mes atrás, hoy lo veo mucho más probable de tenerlo en la papeleta del mes de noviembre. Pero no creo que sea una estrategia, sino creo que es consecuencia de cómo se han ido desarrollando las cosas independientes, que se vaya desfondando. Yo creo que Johannes Kaiser tiene una votación dura de centro-derecha. Hay un votante identitario muy potente ideológicamente en la extrema derecha, lo hemos visto en todas las encuestas que han medido, y él va a apostar a eso. Y con esa votación y una buena negociación parlamentaria puede asegurar una representación razonable en el Congreso que lo pueda proyectar como proyecto, que lo pueda proyectar a futuro como partido. Como analistas, ¿cómo han observado la discusión que se dio justamente hoy en el Congreso en torno a si hay que multar o no a las personas que no vayan a votar y sobre todo la pelea que hay entre si hay que multar o no a las personas extranjeras que no vayan a votar, que es algo que todavía no se define? ¿Es importante que haya multas para fomentar la participación, Marco? Sí, lo que pasa es que lo que no se entiende es que se esté legislando sobre la marcha, ¿no? En caliente. En caliente, estamos a 30 días de que se cierren los plazos y estamos discutiendo las reglas con las que se va a jugar. Es cierto que de aprobarse uno de los dos proyectos, o los dos, porque hay un proyecto que es una reforma constitucional que plantea un grupo de senadores, ¿no es cierto? Y hay otro proyecto del Ejecutivo. La gente no entiende esta distinción. A nosotros también nos cuesta entender, digamos, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se persigue. O sea, hoy día la Cámara aprobó proyecto con multas por no votar para los chilenos de entre 34.000 a 204.000. Claro, la iniciativa de la diputada Johanna Pérez, que lo que buscaba era destrabar, porque estaba en este minuto trancada la pelota, ¿no es cierto?, tanto del oficialismo por la oposición, pero porque no se está resolviendo el problema de fondo, no se está resolviendo el tema del voto de los extranjeros. Esa es la cuestión de fondo que no se logra de alguna manera abordar seriamente y se está pateando la pelota hacia el córner porque de alguna manera se busca una solución para salir del paso. Pero evidentemente esto no resuelve el problema de fondo que tiene que ver con la discusión respecto de si los extranjeros pueden votar o no en una elección para elegir presidente de la República. ¿Son relevantes si es que llegaran a votar? Bueno, hoy día solo el 5% del padrón, ¿no? Esto va a ir creciendo inevitablemente. Podríamos llegar en la próxima elección del 2029 a que sea un porcentaje mayor, quizás el 10%, y en un sistema
proporcional como el que tenemos y tan fragmentado en realidad, ese puede ser un bolsón de votos importante, ¿no? Por lo tanto, creo que si no se legisla ahora y Chile, junto a un par de países más, son de los pocos países en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen esta situación en donde los inmigrantes regulares que tienen su situación al día, ¿no es cierto?, pueden votar en una elección presidencial. No estamos discutiendo que puedan votar en una elección local, no me parece pertinente, pero es bien discutible el tema de que participen en una elección presidencial. Los chilenos que viven fuera de nuestro país, ¿no es cierto?, y que tienen su situación migratoria en otros países resuelta, no pueden participar en elecciones de este tipo. Entonces, me parece que no hay una altura de mira de parte de la política de resolver el problema de verdad. ¿Cómo ves esta discusión, Rodrigo? Hoy día se hablaba del ron y la arepa versus la empanada chilena y el vino tinto. Escuchaba ahí unos parlamentarios en el Congreso. Una pequeña distinción, ¿no? Cuando hablamos de los extranjeros, son los residentes regulares, por cierto, con más de 5 años, efectivamente. Porque los extranjeros nacionalizados sí tienen derecho a participar. En el fondo están incorporados con los mismos derechos y obligaciones que tenemos nosotros los nacionales. ¿Es relevante el tema de las multas o no? Para ver si los extranjeros votan o no votan. No, es que yo no entiendo una norma que establezca una obligación que al incumplimiento ya no tenga una sanción. O sea, más allá de la multa, el monto, me parece irresponsable, o sea, una vergüenza que estemos a 4 meses y todavía no tengamos las reglas del juego selladas, porque las reglas del juego sí estaban establecidas. Si la Constitución dice que el voto es obligatorio, y para darle algo obligatoriedad tiene que tener necesariamente una sanción al incumplimiento. Entonces, es absolutamente connatural que tenga una multa. O sea, aquí se va a enojar el ministro Elizalde, pero yo no entiendo por qué ha utilizado todos los mecanismos, artilugios, indicaciones para seguir posponiendo una legislatura, una ley que hace todo sentido que se apruebe rápidamente para dar certeza a los candidatos y porque además sí lo establece la Constitución. Me imagino que ha interpelado a otro, pero yo como no conozco los argumentos suyos, tendo a pensar que es porque hay una especie de calculadora electoral que dice que el votante obligado, el que está llamado a obligar con multa, ha tendido a votar en contra del actual gobierno en las distintas elecciones. Por lo tanto, me parece que irresponsable a 4 meses no tengamos esta ley aprobada cuando la Constitución lo establece. Dejé para el final las preguntas sobre el presidente Gabriel Boric, que en la CADEM fue uno de los más beneficiados en cuanto a los números, 38% de aprobación, su mejor desempeño en los últimos 2 años. ¿A qué obedece? ¿Es normal que un presidente tenga tan alto apoyo a poco de dejar la moneda? Yo diría que sí, porque dejan de ser el centro de la conversación, ¿no? Los presidentes, no solamente Boric, sino que en general, en el último, después de la cuenta pública, después del 1 de junio, el rol del presidente pierde relevancia. No es la figura, la conversación no se trata de él, no se trata de lo que pueda pasar con él y por lo tanto la gente tiende a ser más benevolente, ¿no es cierto?, porque lo considera fuera prácticamente ya del juego político. O sea, lo escruta de manera distinta. Por supuesto, claro, exactamente. Es una especie de luna de miel posterior, un post-luna de miel. Pero ha sido así, tradicionalmente los presidentes en el último año tienden a ir repuntando la encuesta, incluso el presidente Piñera que tuvo... llegó a 6%. Llegó a un minuto en la cepa 6%, terminó con un nivel de aprobación superior al 20%, que claro, no es en 38 que tiene el presidente Boric, pero dadas las condiciones que le tocó vivir, y lo mismo fue Michelle Bachelet. Y además, yo creo que también tiene que estar algo del efecto también paternidad. El efecto Violeta, dice. El efecto Violeta debe estar también involucrado. Esa fotito en Instagram, el hecho de mostrar una paternidad, de hacerla pública con ciertos recuerdos, pero también mostrarse como padre. Yo también creo que eso lo ha ayudado también de alguna otra forma a ir repuntando las cuentas porque eso comunica, engancha con la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay estos 2 elementos involucrados y claramente lo que dice Marco. Él pasa a ser un segundo plano y se evalúa quizás con una vara menos alta que la que tuvo los años anteriores y además convengamos que tampoco hemos estado este año involucrados en algún error garrafal como sí lo hubo años anteriores, en indultos, acusaciones a subsecretarios, etcétera. Entonces, todavía está con una cancha relativamente pavimentada para lo que resta. Ya, o sea, probablemente va a haber un mayor acercamiento internacional de Gabriel Boric. Vemos que estuvo participando en el BRICS. Tenemos la próxima semana la cumbre aquí de democracia. Siempre viene el presidente Petro, que está muy aproblemado, Lula, que también está con problemas, Pedro Sánchez, para qué decir, en España. ¿Esa foto vale? ¿Suma? No, yo creo que para la política interna no. Probablemente para su proyección internacional. Tampoco, por el minuto que estamos. Sí, pero le da más visibilidad, digamos. Pero creo que para la interna no, la gente no entiende muy bien qué significa esto, ¿no? Yo sé, dado que esto está
tengo entendido que ya mucho tiempo de planificación, o sea, Sí. pero mal momento de conciencia, porque eligió a 3 presidentes que están justamente con conflictos con la persona que nosotros estamos negociando la eliminación de los aranceles en el cobre. Hablo del presidente Donald Trump, Pedro Sánchez, Petro, para qué decir Lula, que le subieron los aranceles en 50% la semana pasada. Mala foto exterior, pero una mala coincidencia el presidente en este caso. ¿Janet Jara estará en esa foto? No tengo sí, idea. está. Sí, siempre vamos a ver si hace los esfuerzos. Primero va a tener que buscar la foto con Michelle Bachelet el fin de semana, después me imagino que buscará con los otros presidentes. Rodrigo Arellano, Marco Moreno, Además, como Petro le siempre. prestó el apoyo hoy. ¿Quién? Petro retuiteó una foto de la encuesta CADEM diciendo aquí está el progresismo avanzando. Rodrigo, Marco, muchas gracias. Qué gusto verlo esta semana. Nos reencontramos La próxima semana. La próxima semana. Que les vaya muy bien. Bueno, durante los últimos días el país ha estado monitoreando al más alto nivel lo que pasa al interior de las Fuerzas Armadas, luego de detectarse narcomilitares, droga al interior de un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Y hoy en Santiago sesionó la Comisión de Constitución del Senado, invitó a todas las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas. Queremos conversar sobre lo que allí sucedió y para eso nos acompaña acá en el estudio Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia, uno de los que estuvo presente en esta jornada. ¿Qué tal, senador? Bienvenido. Hola, Davos, muchas gracias por la invitación. Bueno, quedo conforme con las explicaciones que se entregaron hoy día. Estuvo el almirante, estuvieron todos los comandantes en jefes del Ejército, de la FACH, Carabineros, la PDI. Lo primero es que destacar que esta fue una reunión de muy buen nivel, donde estuvieron presentes los 3 comandantes y jefes de la Fuerza Armada, director de la Policía de Investigaciones, director general de Carabineros, fiscal nacional y 2 ministros de Estado, donde abordamos la situación que ha sido de público conocimiento en este último tiempo. Y lo central de la reunión es que se ratifica el compromiso de todas las instituciones de poder trabajar en fortalecer los distintos controles con el objeto de evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Y en esto un trabajo conjunto, más allá de la independencia de la persona que esté ocupando un cargo en determinado momento. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es el diagnóstico preliminar que se tiene? Porque el problema es grande, es de una magnitud gigantesca, pero ¿qué es lo que habría que hacer ahora en el corto plazo? Es que yo creo que uno tiene que partir de la siguiente premisa, que es algo que se ha dicho poco. Hoy día el crimen organizado son verdaderas empresas, son industrias, que siempre van a buscar la forma de permear los distintos organismos del Estado, Fuerzas Armadas, Poder Político, autoridades del mundo judicial. Y la pregunta es qué vamos a hacer nosotros como Estado para evitar que esas fisuras se produzcan. O sea, por lo pronto hoy día, y esto es lo que uno celebra, que estos 2 hechos, al momento de ser conocidos, fueron puestos inmediatamente en conocimiento de la justicia a fin de determinar quién es los responsables. Y lo que viene ahora, a mi juicio, primero es que las instituciones tienen que fortalecer sus controles internos y probablemente van a haber una serie de medidas legislativas a fin de poder ir resolviendo algunos problemas producto de lo desactualizado que está la legislación para enfrentar este tipo de fenómenos. Ya, pero a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina de nuestro país, ¿los pilló muy mal parado este caso del crimen organizado, de la droga al interior de las instituciones? Porque claro, habían controles, pero ¿eran pequeños o eran altos los controles? Es que yo creo que las Fuerzas Armadas, por distintas razones, han ido aumentando sus controles internos. Lo que pasa es que, claro, uno no esperaba situaciones donde personal militar estuviera involucrado directamente en tráfico de drogas, pero si uno lee cualquier literatura que hay a nivel internacional, uno sabe que en algún minuto las bandas criminales buscan penetrar fundamentalmente a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. ¿Por qué? Porque un personal que primero tiene un entrenamiento militar, tienen conocimiento de uso de armamento, de explosión. Entonces, es un sujeto que es bastante interesante para la organización criminal. Entonces, claro, probablemente ellos estaban tratando de penetrar y no se había logrado, pero lo que ocurrió, sobre todo en Iquique con la Fuerza Aérea, es bastante grave y probablemente, claro, los controles que se estaban utilizando habitualmente habían funcionado relativamente bien para controlar probablemente otro tipo de situaciones, pero no esta situación que vimos en estos días. Y si se sabía que esto iba a ocurrir, ¿por qué no se actuó antes? Ayer estuvo aquí en este mismo canal el fiscal nacional Ángel Valencia y dijo textual, era esperable la penetración del crimen organizado. Si todos sabían que era de manual, de libre que iban a intentar penetrar las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en otros países como Colombia, como México, como Ecuador, ¿por qué no se levantó antes la barrera de la inteligencia, de mirar qué estaba pasando al interior? Porque yo creo que aquí falta una autocrítica también del mundo político, porque aquí hablamos de crimen organizado, pero cuando nos toca a nosotros efectivamente tomar medidas no se han hecho. Y en este es un caso muy concreto, la ley de inteligencia. No está, po. No está. Del Todos 2018... sabemos, exactamente, todos sabemos que la ley de inteligencia que tiene nuestro país es una ley que nació recién recuperada la democracia, que además tiene mucha desconfianza respecto a los actores, porque teníamos muy vivo en ese minuto el recuerdo de lo que había sido la DINA, la CNI. Pero es una ley que hoy día no sirve y no funciona, y eso lo han dicho en todos los tonos expertos, gente del mundo militar, de la Fiscalía.
una cosa tan absurda como, por ejemplo, la Fiscalía no tiene cómo compartir información con los servicios de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, o viceversa, que ellos le entreguen información que reciben. Entonces, eso hoy día no puede ser. Entonces, claro, ahí hay una autocrítica de que el mundo político no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una ley de inteligencia que dote hoy día al Estado para poder llevar adelante investigaciones, poder hacer contrainteligencia, entre otras cosas, para evitar este tipo de situaciones. ¿Y cómo vencemos eso que es un tema un poquito ideológico? O sea, yo lo que espero es que a partir de esto, principalmente los que se han opuesto a la ley de inteligencia, que ha sido el Frente Amplio, entienda que necesitamos dotar al Estado de herramientas de control, porque si no, no podemos seguir haciendo discursos y no tomar medidas concretas. Y yo creo que uno de los grandes compromisos que debiera tomar el presidente Boric para lo que le queda de mandato es sacar una ley de inteligencia moderna que permita, entre otras cosas, que las propias Fuerzas Armadas puedan tener mayores atribuciones para el control de su personal respecto a qué es lo que están haciendo en determinados momentos cuando no están en las unidades militares. Senador, ¿y cómo hacemos para terminar con esto de las competencias de la justicia, que se tomó prácticamente toda la semana pasada? Finalmente este caso de la FACH quedó radicado en el Ministerio Público, lo está investigando un fiscal, va a haber formalizaciones en un par de horas más, pero se perdió tiempo, valioso, lo decía Ángel Valencia hace pocas horas. ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a ocurrir? Esté clarita la ruta que hay que seguir. Es que esto es parte de lo que te decía recién, son leyes desactualizadas, porque cuando se creó la reforma procesal penal, uno de los temas que quedó pendiente hasta el día de hoy es qué hacer con la justicia militar. Nosotros nos quedamos con una justicia militar que es bastante antigua, que no tiene estándar respecto a lo que debieran ser investigaciones modernas. Y claro, quedó esta delgada línea de qué es lo que es delito militar que investiga la justicia militar, y en esto yo respaldo que en algún minuto la Fiscalía de Aviación entendió que por tratarse de un delito cometido por personal militar al interior de un recinto militar, entendían que, y de uniforme, además estando de uniforme, utilizando medios de la institución, debiera ser conocido por ellos. Pero la ley de droga y tráfico es muy clara al señalar que esa es competencia de la Fiscalía. Entonces, claro, se producen estas disputas y probablemente uno de los grandes acuerdos que existió hoy día en la Comisión era la necesidad de poder establecer claramente cuál es la línea de la justicia militar y cuál es la línea de la Fiscalía. Ahora, yo en esto creo que aquí, más que la competencia, lo que debiera haber es una colaboración entre ambas instituciones, porque claramente, probablemente, una Fiscalía Militar, la Fiscalía de Aviación o la Fiscalía Naval no tienen la competencia de cómo abordar una red de tráfico, cosa que sí tiene el Ministerio Público, pero por ejemplo el Ministerio Público también desconoce cómo es el funcionamiento de las instituciones castrenses. Entonces ahí tenemos que buscar también mecanismos de cómo los distintos organismos del Estado entienden que esta no es una pelea de por quién se lleva la pelota para la casa, sino cómo colaborativamente se persigue un bien mayor, que es eliminar el tema del tráfico de droga en nuestro país. Viendo el tema de la seguridad del narcotráfico, que es de interés público total, ¿por qué se hizo secreta hoy día la sesión? ¿Era justificable que sea secreta? Porque en la Cámara de Diputados comparecieron también varios militares, incluso la ministra la semana pasada, y eso fue público. ¿Por qué ustedes optaron por el secretismo cuando esta discusión para muchos es de alto vuelo y tiene que ser transparente? Lo que pasa es que habían temas que eran bastante delicados, que tienen que ver con procedimientos que se realizan al interior de las instituciones, procedimientos además que tiene la Fiscalía en una causa que hoy día está en investigación, que no pueden ser de público conocimiento, porque mira, yo creo que la transparencia en estos casos tiene un límite, porque acá hay dos bienes que están chocando. ¿Qué nos interesa a nosotros como país? Que primero se desbarate y se establezca quién es la banda que sobornó a un grupo de funcionarios públicos pertenecientes a la rama castrense para traficar drogas. Eso es lo central. Si esto se va conociendo después o se conoce después, está bien. Aquí lo que tenemos que cuidar es que la investigación se lleve adelante y que además tampoco, producto del conocimiento público, se empiecen a vulnerar distintos protocolos que puedan tener las Fuerzas Armadas respecto de cómo abordan este tipo de situaciones, cómo se hace la investigación interna, porque al final del día lo que le estamos diciendo al delincuente por la publicidad, mire, esto es lo que se hace. Entonces le estamos regalando de manual también cómo penetrar, cómo burlarnos. Entonces por eso yo he sido claro, hay ciertas materias en esto que lamentablemente tienen que tratarse en secreto y que probablemente van a ser conocidas una vez que esto esté en juicio. Pero hoy día yo creo que lo central es que la investigación se lleve adelante y podamos saber, porque hoy día tenemos presos unos funcionarios, pero no sabemos quiénes son aquellas personas que vulneraron a las Fuerzas Armadas, que lograron penetrar para que funcionarios transportaran droga. Entonces nos interesa saber, ¿es el Tren de Aragua? ¿Qué facción del Tren de Aragua? ¿Son chilenos? ¿Son extranjeros? Porque tenemos que desbaratar esa banda, porque hoy día, claro, que hay un par de funcionarios, pero no sabemos a ciencia cierta si hay más funcionarios comprometidos. Y el hacer más prevención al interior de las instituciones castrenses, ¿de qué depende? ¿Mejor gestión o falta de dinero? Porque recuerdo la semana pasada el general Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, decía en su alocución en el Día de la Bandera, les envió un recado al Parlamento de que les faltaba dinero para mantener en completo vigor a las Fuerzas Armadas y sobre todo al Ejército. Es que yo comparto lo que dice el general Iturriaga. Nosotros hemos tenido una discusión que viene no solo con el gobierno del presidente Boric, sino que empezó probablemente en el gobierno del presidente Piñera, producto de una serie de recortes presupuestarios que impidieron que las Fuerzas Armadas tengan los recursos que hoy día necesitan para realizar distintas actividades. Nosotros cada vez les hemos exigido más a las Fuerzas Armadas.
Hay que recordar que prácticamente desde el estallido social las Fuerzas Armadas han estado desplegadas en las calles y no están haciendo sus tareas habituales al interior de los cuarteles o la misión propia que tienen. Entonces, eso que ellos estén desplegados en las calles es un tema mucho más costoso porque requiere una formación distinta al personal militar, requieren además los medios distintos. Hoy día, por ejemplo, un tema que hemos conversado largamente con la Armada hoy día, cada vez quienes representamos zonas costeras le estamos exigiendo mayor control de los puertos, de las caletas, para evitar el tráfico de drogas y la trata de personas, pero la Armada no tiene los recursos suficientes. O sea, pero a la Armada le ha ido bien en su labor productiva. A la Armada le ha ido muy bien. Hasta ahora le ha ido muy bien. Pero ¿Hay alguna receta de buenas prácticas que haya compartido hoy día el almirante Cabrera? Que yo creo que todas las instituciones tienen recetas de buenas prácticas, porque además también, mira, es cierto, uno mira esta situación de lo que ocurrió en la base aérea de la Fuerza Aérea, pero también tiene que reconocer que esto ocurre porque además hay un control interno. O sea, hay un funcionario que le llama la atención que se está subiendo una valija que no está declarada. Entonces también es que los controles están funcionando. Si estos funcionarios fueron descubiertos producto también de los controles internos. Entonces también hay que mirar que aquí no es que las Fuerzas Armadas no estén haciendo nada. Yo creo que efectivamente han hecho cosas, pero hoy día es necesario hacer más. Yo soy un convencido que en esto, más que por ejemplo, como se ha planteado alguno, de obligar que todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas hagan declaración de patrimonio e intereses, lo que hay que empezar a levantar en el interior de las Fuerzas Armadas son matrices de riesgo, establecer qué funcionarios eventualmente pueden estar o pueden ser captados por el crimen organizado, cuáles son las vulnerabilidades o las debilidades que tiene la institución, y a partir de eso empezar a hacer propuestas de cómo corregir este tipo de situaciones. O mejorar quizás también las barreras de entrada a las escuelas matrices. Es que también yo creo que es un tema a discutirse. Mira, lo hemos conversado, nosotros tenemos hoy día un problema respecto de, sobre todo lo que es el servicio militar obligatorio. Tenemos una cantidad importante de jóvenes que entran al servicio militar y que probablemente vienen de entornos muy vulnerables, que están o pueden estar en contacto con grupos criminógenos. Y claro, ahí entran a hacer el servicio militar y son jóvenes que al cabo de 2 años salen con cierto grado de preparación militar, saben usar armas y claro, después vuelven a su mismo entorno original. Entonces ahí también tenemos que reformular el servicio militar. Senador, ¿fue suficiente hoy día con la comparecencia en la comisión que estuvieron todos los comandantes en jefe, 2 ministros, el ministro de Seguridad, la ministra, o hay que citar al COSENA como piden otros colegas suyos parlamentarios, que es el Consejo de Seguridad Nacional, donde estaría, por ejemplo, sentado allí también el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y otros? Yo creo que hay que citar al COSENA, porque yo creo que en esto es un tema país, y esto no es un tema contra las Fuerzas Armadas. Si en esto, cuando uno lee la literatura de lo que ha sido las organizaciones criminales, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica o en Estados Unidos, ellas buscan penetrar la institución. Entonces, si ven hoy día debilidad y piensan que todo el mundo está atacando a las Fuerzas Armadas, se van a dar cuenta que por ahí pueden entrar. En cambio, desde el COSENA podemos tener una mirada mucho más importante y más integral respecto a qué están mirando las distintas instituciones con lo que está pasando. Porque, claro, hoy día están las Fuerzas Armadas, pero ¿qué es lo que pasa con Gendarmería, por ejemplo? Gendarmería también tenemos un tremendo problema que tenemos que hacernos cargo. Y también no hay que descartar que puedan también, eventualmente, funcionarios judiciales también estar involucrados en estas redes. ¿Y esa petición, perdón, van a hacérsela llegar al presidente Boric para que eventualmente pueda citar al COSENA? Yo en lo personal soy partidario de pedirle al presidente Boric que cite al COSENA, porque este es un tema que hay que tratarlo a más alto nivel y esto no es un tema político de tratar de desestabilizar o poner en aprieto al presidente Boric, sino que tiene que entender que aquí hay un problema que es global. Si hoy día el narcotráfico llegó a golpear las puertas de nuestra institución armada. Hace un par de semanas atrás o el año pasado eran funcionarios de distintas reparticiones civiles que han estado asociados a temas de tráfico de droga. Entonces tenemos que tener una mirada, no podemos seguir diciendo, mira, aquí no pasa nada o es un hecho aislado, sino que necesariamente tiene que haber una mirada integral y en esto aportan en un sentado del COSENA, pues están los principales poderes del Estado sentados en esa mesa que pueden llevar propuestas de cómo avanzar en mejores normas de control, temas legales que hay que modificar, control administrativo o eventualmente algún otro tipo de solución. Senador, para cerrar este tema de la Fuerza Aérea, ¿hay algún compromiso que haya quedado de parte de ustedes como parlamentarios, un proyecto de ley, algo que se tramite con celeridad, más recursos? Nosotros, por lo menos como Congreso, estamos disponibles, y así lo hemos manifestado como Comisión de Constitución, a discutir con prioridad todos los proyectos de ley que tengan relación con este tema. Y en ese sentido, por lo menos como senador, queremos preparar alguna serie de modificaciones legales con el objeto de poder hacernos cargo de algunos temas que hoy día generan estas situaciones que han ocurrido, como por ejemplo resolver claramente cuándo es la competencia de la justicia militar, cuándo es de la justicia civil, a fin de evitar esta disputa que nos mantuvo una semana en entredicho a la Fiscalía del Ministerio Público con la Fiscalía de Aviación. Senador, vamos a la política. La presidencial durante esta jornada fue ya proclamada oficialmente Janet Jara como candidata presidencial. Es la única que está segura ya en la papeleta de noviembre, por lo menos así lo dice el itinerario electoral del país. ¿Cómo hacer para que ella pueda seguir fortaleciéndolo? Usted me imagino que la está respaldando, tiene en la encuesta Academia ya un 29%, que es mucho, pero no alcanza para ser presidente de Chile. Lo primero que hay que decir es que el candidato de la centroizquierda recién lo tenemos hace 2 semanas. Entonces se está empezando ya a notar un movimiento del mundo del progresismo en torno a la candidatura de Janet Jara.
probablemente en los próximos días, cuando ya el socialismo democrático le haga entrega de una serie de propuestas respecto a cuál debiera ser el programa de gobierno de Janet Jara, ese porcentaje va a ir creciendo. Y yo creo que nuestro gran desafío sigue siendo el voto del centro, que hay gente que está muy dudosa respecto de qué es lo que va a hacer en esta elección presidencial. Porque claro, teóricamente, con la encuesta académica que hemos visto en estos días, lo que vamos a tener, por decirlo así, es los dos polos opuestos que se van a enfrentar. Una persona que se le ha acusado que representa el comunismo cuando lo que representa es al progresismo, la nueva centroizquierda, y por otra parte un candidato de la ultraderecha más fascista. Entonces va a ser una elección donde el centro va a definir probablemente qué es lo que ocurre. Yo creo que el secreto del triunfo de Janet Jara puede estar probablemente en qué propuestas concretas se le va a hacer y sobre todo, fundamentalmente, yo creo que a los menores de 50 años. ¿Y ahí qué rol va a jugar el Partido por la Democracia? ¿Qué le molesta a usted, por ejemplo, lo que ha escuchado como propuestas de ella hoy día? O sea, yo creo que claro, uno entiende que probablemente las propuestas que tenía Janet Jara cuando era candidata en la primaria apuntaba a un público específico respecto para ganar la primaria, pero que hoy día que ella es la candidata del socialismo democrático, de la izquierda progresista, va a tener que sentarse a la mesa y ¿Pero vamos a tener que construir. ¿Qué no le gusta de lo que ha Es que escuchado en su yo no campaña? tengo veto respecto de lo que ella señalaba. Hay algunas cosas que planteaba en temas económicos que probablemente hay que corregirlas y que eso se van a ajustar una vez que el socialismo democrático pueda hacer una serie de propuestas. ¿Y el PPD cómo va a influir en esta campaña? ¿Tiene que estar al lado, delante, atrás, influir solo en el programa, colocar un vocero? A ver, yo primero siempre he pensado que los candidatos son los que definen su diseño que quieren de campaña, cuántos voceros quieren tener, cuánta gente que esté en el comando, pero sí lo que el PPD tiene que poner a disposición de la candidata son los cuadros técnicos que tiene para aportar en el programa, así como también las figuras políticas que pueden ayudar a hacer campaña, sobre todo en las regiones donde va a ser probablemente la gran disputa que vamos a tener en materia electoral. ¿Y Janet Jara va a ser la persona que va a decidir el tema de las listas parlamentarias? Porque se está diciendo que van a ir en una lista única donde va a haber una pelea, para ocupar un término, por los cupos en muchas regiones. Es que yo creo que ella lo que va a poder hacer en algún minuto ya no va a decidir la lista parlamentaria. Lo que va a ocurrir es que probablemente ya va a arbitrar algunas peleas que no se logren resolver, porque aquí hay un tema, y eso lo hemos tenido claro, y una discusión que se viene dando por lo menos ya hace un par de meses de una o dos listas. Ya relativamente está zanjado, si es que no ocurre algún evento que podría ocurrir, que vamos a tener una lista y obviamente van a haber tensiones en algunas zonas donde hay algunos partidos que prefieren tener una mayor cantidad de cupos versus otros partidos que también están pidiendo los mismos cupos, pero en esto yo creo que todos los partidos van a tener que tener la generosidad suficiente de poder ceder en pos de tener un buen acuerdo parlamentario que efectivamente genere candidatos competitivos tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. ¿Cómo observa lo que pasa al otro lado del río, en la derecha política? Yo creo que está pasando un fenómeno bien curioso, que yo creo que Evelyn Matei está sufriendo el mismo fenómeno que tuvo Joaquín Lavín en su minuto. De venir puntera en la encuesta, se ha desplomado y probablemente se va a seguir desplomando. Ya. Yo no descarto que probablemente no termine siendo candidata. Que antes de agosto usted dice que se podría bajar. ¿Y por qué piensa eso? Porque yo creo que se está dando un mismo fenómeno que pasó con Lavín. Yo creo que además también ya empieza a haber preocupación en la UDI y en Renovación Nacional que si la candidata no prende, todos sabemos que una mala candidata presidencial, un buen candidato presidencial es una locomotora en la lista parlamentaria. Entonces, claro, probablemente si José Antonio Kast sigue creciendo, el Partido Republicano va a tomar fuerza, sus candidatos a diputados, senadores se van a volver mucho más competitivos frente a los candidatos de la UDI. Y tiendo a pensar que va a haber cierta presión respecto de, fundamentalmente, de la UDI o de RN, de que si ella no prende, o llegar a un acuerdo con Kast o eventualmente levantar un nuevo candidato. ¿Vamos a tener una campaña agresiva como la que vimos, como lo que vimos el fin de semana con un candidato como Johannes Kaiser bastante duro con Janet Jara, por ejemplo? Yo creo que sí, porque yo creo que Johannes Kaiser está jugando el papel que tiene que jugar. Él sabe que no va a ganar. Ahora, mi duda es si va a llegar a la papeleta o no, pero yo creo que él está jugando a tratar de ser más duro de lo que es José Antonio Kast, porque claro, lo curioso que nos resulta a todos quienes conocemos a José Antonio Kast y a Kaiser, hoy día José Antonio Kast es una persona centrada versus lo que está haciendo Kaiser, entonces le está haciendo el juego a Kast, y eso también está en los manuales de candidatura respecto de cómo polarizaron una elección y probablemente él va a tratar de buscar esa situación. Bueno, seguiremos atentos a los vaivenes. Senador Pedro Araya, muchas gracias por estar a esta hora aquí en Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Antofagasta también. Que la vaya muy bien. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Vía Pública, Canal 24 Horas. Once de la noche con 53 minutos. Ale, ale. 14 de julio del año 2025. Estamos terminando este Vía Pública. Como siempre hemos compartido muchas noticias con ustedes, noticias políticas que van a continuar además durante estas próximas jornadas. Veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl. Hay varias noticias, pero esta nos llena de esperanza porque las Diablas van en busca del Mundial como la mejor selección chilena de los deportes colectivos en damas y también en varones. Entre los equipos nacionales que compiten en el ciclo olímpico Los Ángeles 2028, el elenco de hockey césped
disputará la Copa Panamericana Uruguay 2025 con el ranking internacional más alto entre sus pares femeninos y masculinos, lo que publica hasta ahora 24horas.cl. También hay un montón de noticias más de política, de economía, más del deporte e incluso están el tiempo, que lo vamos a revisar nosotros a esta hora. Hoy Santiago, los que viven en la capital lo saben y lo sintieron, estuvo súper helado, un día muy pero muy frío, y mañana va a ser exactamente igual. Mire la mínima y mire la máxima, una oscilación térmica que va a ser pequeñita, las nubes van a dominar Santiago y para mañana martes ya fue anunciado que hay nuevamente una alerta ambiental porque la contaminación, la polución en Santiago, la verdad es que no es de las mejores y eso ya se sintió sobre todo durante el fin de semana, así que a tomar las medidas del caso. Pero nos despedimos como siempre con buena música porque 30 años después de haber conquistado al mundo con sus canciones y también con coreografías inolvidables, los Backstreet Boys celebraron su aniversario con un espectáculo de alto impacto, nada menos que en Las Vegas, uno de los recintos más tecnológicos para albergar eventos de carácter masivo como este gran concierto. Lo que comenzó como un fenómeno adolescente en los años 90 se ha consolidado como un legado multigeneracional que sigue haciendo historia. Desde el debut, ya en un lejano 1995, ¿se acuerdan? Probablemente sí. Muchos que tienen entre 40 y 50 años se deben acordar. Los Backstreet Boys han vendido más de 130 millones de discos, han recorrido todo el planeta y han sido además referentes clave del pop de fin de siglo. 30 años después, los Backstreet Boys siguen todavía, ahí están, sonando todavía, y sus fans siguen, por supuesto, repletando cada uno de los lugares donde ellos se puedan presentar. Los quieren de regreso siempre para los Backstreet Boys. Terminamos este Vía Pública, nos encontramos mañana martes, víspera de feriado, pero aquí vamos a estar como siempre al pie del cañón a las 23 horas como todos los días en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen descanso. Buenas noches.